Los personajes voluntariamente públicos tenemos que asumir el costo y el riesgo de estar en la batalla visible de las ideas y de las luchas políticas o públicas. Pero las personas involuntariamente públicas no tienen por qué sufrir esa consecuencia y por eso este libro era indispensable. Pero también hay ángulos en los que el periodismo también reclama exponer verdades de los actores políticos y públicos, y eso implica sí meternos en algún punto o hasta cierto punto en aspectos de la vida privada de las personas voluntariamente públicas. El derecho a la protección de datos personales, por eso plantea puntos de reflexión relevantes con relación al ejercicio de las libertades informativas, porque estas implican la puesta a disposición del público de noticias e informaciones que pueden afectar la privacidad de las personas a las que se refieren. Sabemos que en medio de esta crisis sanitaria, en medio de la pandemia, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación han jugado un papel relevante, y de ahí que también ha sido necesario analizar qué es lo que está pasando con el flujo de datos personales, con las plataformas digitales como Internet, redes sociales, y cómo se ha agravado, digamos, el permitir la recopilación, la difusión y la transmisión de información, muchas veces sin fronteras ni restricciones ni consentimientos de los propios autores. Las reflexiones de los autores del libro Periodismo y la protección de los datos personales, que por supuesto que resulta muy recomendable leer, resultan valiosas y enriquecedoras tanto en el debate de la tensión existente entre las libertades de expresión y de prensa con la privacidad y la protección de datos personales, como en las rutas de solución para evitar que la colisión entre derechos provoque censura. Que los derechos en cuestión no son absolutos, por lo que en los casos que conlleven una colisión se deberá buscar la mejor solución posible. Aquí me gustaría señalar de manera especial que estamos hablando, por supuesto, de derechos humanos. El origen y el destino de los derechos humanos siempre será la dignidad de las personas. A mí me parece que hoy, más que hablar de una colisión de derechos humanos, aquí se ha dicho mucho, tenemos que buscar ese equilibrio y esa ponderación de derechos humanos, porque al final estamos hablando efectivamente del derecho a la libertad de expresión, del derecho de acceso a la información, y nace justamente el derecho a la protección de los datos personales como una limitante en un principio en México del derecho de acceso a la información. Necesitamos más amplia, más fuerte, más extendida libertad de expresión, y necesitamos también que los datos personales sean protegidos, aunque en razón del ejercicio de derechos, y diría en particular del ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, cada vez necesitamos más datos personales de ellos. Pues ciertamente nuestro trabajo se hace en esas condiciones específicas y por tanto se pueden tener todos los caveats, todas las efectivamente precauciones que uno puede tener, pero no puede uno ignorar que hacemos periodismo y por supuesto debemos cuidar la protección de datos, no solamente llamándole Emilio L. a Lozoya, o como ustedes efectivamente quieran plantearlo. Hay un entorno un entorno turbulento en el cual ciertamente las grandes fuerzas sociales que articulan la forma en que nos relacionamos están ahí, y esa es, digamos, la idea que alentó el texto que escribí. Creo que el cambio profundo en materia de cómo usar la información, tanto los datos personales, porque ojo, los datos personales sí pueden ser de interés público. Esa herramienta funciona por la debilidad propia de los medios de comunicación, una debilidad institucional, sistemática, sistémica, bueno, ahora para usar la nueva, ¿no? Sindémica, para utilizar el nuevo término, ¿no? Y bueno, lo sabemos bien. ¿Por qué estamos así los medios de comunicación? Porque una baja inversión en capacitación de los periodistas, no solo en términos de periodismo y del ejercicio de las herramientas periodísticas de investigación o las herramientas de escritura, sino también en términos jurídicos, legales, de saber qué implica, qué implicaciones jurídicas puede tener nuestro trabajo.
que el periodismo moderno acusa la necesidad de códigos de ética para poder entender y atender de mejor manera los límites a los que debe sujetarse la libertad de expresión cuando se hace uso, ojo, de los datos personales a efectos de saber ponderar los beneficios sociales que otorga una información de relevancia social versus la salvaguarda de la dignidad humana. Ante la falta de información que tenemos los periodistas en materia de movilidad, riqueza, meritocracia, igualdad de oportunidades, distribución de la riqueza, yo les diría que mucha de esa información está subrepresentada. Es decir, mucha de la información que hoy tenemos, que de por sí es muy cruda, podría ser más cruda si tuviéramos acceso a toda la información que deberíamos de tener como periodistas para entender no solamente el Estado que guarda la riqueza,